Comenzamos ya la conversación aquí en página 13, la última conversación del día en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, siempre con Quique Mujica, que está más feliz que perro con dos colas. Con dos colas porque se va de vacaciones. Esto es lo último que hace antes de irse de vacaciones. Es lo último que hago antes de irme, sí, porque saliendo acá tengo que ir al aeropuerto, ponerme el traje de baño, la hawaiana. Igual te recomendaría que te las pusieras ahí a la bajada, digamos. Sí, ¿no? yo también. Porque hace frío hasta ahora. Juan Francisco Gali, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Carlos Gajardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Ha decidido volver al programa después de un par de semanas. Si estuvo la semana pasada. Fui yo el que lo dije. Perdona, disculpa. Para Iván, si no está Iván, no hubo programa. No hay página, claro. Pero lo hicieron igual. Sí, por supuesto. No porque una yegua se manque se va a parar en la trilla, dicen en el campo. Mira qué buen dicho de Curicó. Oye, hablemos de cosas de Estado, que son los temas que nos proponen hoy Carlos y Juan Francisco. Partimos con Carlos Gajardo y esta proposición para el crimen organizado y las economías ilícitas. 12 propuestas. Qué bueno que sean 12, fíjate, cuando ponen 100 propuestas siempre desconfío. Igual 12 hartas, ¿eh? Pero sí. Ambicioso. Yo diría que teníamos que poner a los políticos 3. Claro, 3. O como don Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar. Claro. Para que hagan 3. Ya, a ver. ¿Y de dónde salen estas 12 propuestas? Mira, unas palabras previas, ¿no? En un tiempo en que en general el debate político, creo yo, no sé si estarán de acuerdo estos amables contertulios, es siempre bien chato, bien preocupado de cera, de la, qué sé yo, de la pelea chica, en fin. Yo creo que se agradece que cada cierto tiempo existan propuestas sobre todo para el nuevo gobierno que viene, ¿no? Y en este caso desde la sociedad civil, a tu pregunta, Iván. Esta es una propuesta que hace básicamente la Cámara de Comercio en una reunión, seminario que hizo sobre el crimen organizado, el segundo día contra el comercio ilícito y el crimen organizado, la semana pasada, al que llevé a la rastra, y afortunadamente me acompañó Juan Francisco Gali, es verdad. Que haya disfrutado. Le dijo, oye, pero anda, no quiero ir, le dijo Gali, pero anda, te conviene. No, sí, fue con cara después. Y allá, por supuesto, se saludaba con todo el mundo, como Pedro por su casa. Sigamos con las propuestas. Entonces, la Cámara de Comercio, junto con estas otras organizaciones, como digo, de la OEA y de la OECD, hizo una cosa bien interesante que fue hacer mesas de trabajo con distintos actores públicos y privados. A mí me correspondió moderar una de las mesas, por eso estoy más o menos a caballo del tema, pero habían representantes del Servicio de Impuestos Internos, Gonzalo Mardones, ¿no es cierto?, que es el jefe del área penal, está un consejero del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, están representantes de aduana, representantes de la unidad de análisis financiero, María Paz Ramírez, en fin, o sea, un grupo muy selecto de personas que conocen más o menos el trabajo de este tipo con bastante detalle. Habían alcaldes, está la alcaldesa de Colina, el alcalde de San Ramón, en fin. Y entonces lo que se hizo fue hacer una mañana de trabajo, de compartir experiencias con miras a buscar propuestas para combatir el crimen organizado, enfocado en 4 áreas, diría yo. Cómo enfrentar de mejor forma, coordinadamente, el crimen organizado y el comercio ilícito, que es, por supuesto, lo que más le interesa a la Cámara de Comercio en esta área. ¿Qué vacíos hay en el marco jurídico vigente? ¿Cómo avanzar hacia una estrategia regional articulada? Hay que pensar que en general este tema, que está muy vinculado al contrabando, ¿no es cierto?, es un problema regional. Nosotros básicamente tenemos mercancías ilícitas que ingresan desde nuestros países vecinos, con mucha fuerza desde Paraguay, pasando por Bolivia, desde Argentina, también en nuestra frontera marítima, pero requiere un esfuerzo de los demás países, ¿no es cierto?, porque no sacamos nada nosotros con intentar impedir que entren, cuando lo ideal sería que todos intentáramos impedir que se produjera efectivamente esta mercancía ilícita. Y por lo tanto el rol de la cooperación internacional en este esfuerzo conjunto. No voy a latear con las 12 propuestas. Tú nunca lateas, Carlos, nunca. Gracias, Iván. Por eso extrañaba la presencia de Iván aquí, que ante estos otros dos que me aportillan. Pero mira, son cosas ¿Ya terminaste bastante, bastante elementales. Por ejemplo, crear un sistema nacional de información interinstitucional. Había cierto consenso entre las instituciones y lo complejo que es el compartir información, las dificultades orgánicas que hay para eso,
se sacaba a colación el caso del famoso BUD, ¿no? El Banco Único de Datos, este banco de información policial que ha sido inaugurado como 7 veces y todavía yo diría no funciona tan bien, seguro que Hasta que Gali le Gali tocó estuvo inaugurar, sí, en alguna de en las dos inauguraciones la inauguraciones hizo por lo Gali, menos. sí. Al principio y al final. De todas maneras, siempre una de las propuestas también es promover el tema de la educación y prevención. De alguna manera, el comercio ilícito que está detrás pasa porque la gente en su análisis económico piensa que es una buena idea comprar cuando las consecuencias en general son muy perniciosas. Y habían temas bastante concretos, diría yo. Por ejemplo, preocuparse del flujo de recursos en el crimen organizado. Ahí probablemente la UAF tiene una pata importante que hablar, mejorar la trazabilidad de los flujos del sistema financiero, facilitar la detección oportuna, en fin. Un tema que salió harto en las mesas, enfrentar la corrupción interinstitucional, Ah, mira. ¿no? O institucional, porque en general en esta materia, desgraciadamente, vemos varias veces flancos de corrupción. Uno de los últimos casos fue esta detención de 12 carabineros en Guara, ¿no es cierto?, que cobraban dineros, coimas para permitir Pa' que hacerte entraran pasar. los camiones, claro. Y es bien interesante cómo lo descubrieron, ¿ah? Porque a partir de ciertas sospechas y qué sé yo, lo que hicieron fue poner un micrófono con autorización judicial, por supuesto, al interior del vehículo policial. Entonces ahí quedó más o menos al descubierto la manera en que se organizaban, se repartían las plata y que en el fondo estaban todos los carabineros Ay, de esa. eso estaban pusieron de un acuerdo. micrófono, qué buena. Así, entiendo, me entero por la prensa estas cosas, ¿no? Entiendo que así fue. Muy buen trabajo investigativo. Sí, Buena, claro. buena, Siempre. buena. Otro tema que salió para que los candidatos que nos están escuchando, ¿no es cierto? Anoten, ¿no? Aquí o sea, hay buenas propuestas. Implementar un sistema eficiente para la gestión de bienes incautados. Fíjate que se repetía mucho esto de que se incautan, se hacen grandes incautaciones y eso después termina convirtiéndose en un cacho, que no hay cómo destruir rápidamente, eficientemente, con cierta velocidad esas especies o venderlas, ¿ah? A pesar de que la nueva ley de delitos económicos tiene un sistema de enajenación temprana, pero pareciera que a pesar de que la ley no está funcionando Falta la adecuadamente. cultura. Me decían, por ejemplo, la cultura y también los recursos, porque para enajenar tienes que gastar finalmente, ¿no? Alguna empresa va a tener que hacerlo, habrá que hacer remate. Claro, para destruir masivamente, En por fin, ejemplo. masivamente. Incluso para destruir masivamente tenés que gastarte plata en Sí, la tenés destrucción. hay digamos. máquinas. Eso Aquí es estamos verdad. hablando, no sé, desde droga, cigarrillos, juguetes falsificados, medicamentos. en Ropa, fin, mucha necesitáis ropa. ropa, ¿no? Con el grave riesgo, además, de que si tú no apuras esas destrucciones, termina pasando, otro reportaje que acaba de salir en estos días, ¿no es cierto?, que desde esos lugares se empieza a perder la evidencia Empieza a incautada. gotear. El Claro. chiste de Bombo Fica, ¿no? Que partían en 10. Exacto. Pasa estos 3 Tal cual. papelillos y ándate para la casa. Sí. Porque salió un reportaje, ¿no?, que me parece que en un hospital estaban habiendo ciertas desapariciones de droga incautada. O sea, ya no solo mercancía ilícita. Es decir, si se filtran los procesos judiciales, no se van a filtrar las cosas. No me imagino. cambie de tema, Iván, que había mucho que Volvamos decir al al punto, respecto, volvamos a al propósito de la ley Mordaza. En fin, yo diría que el consenso sobre todo está dado por la necesidad de trabajar en conjunto las instituciones y buscar aquellos flancos donde hay posibilidades de tener un trabajo conjunto. Esto queda a disposición de la ciudadanía y de los candidatos, y yo valoro que, como digo, desde la sociedad civil se comiencen a levantar propuestas que puedan ser levantadas como propias por los candidatos y de alguna manera intentar elevar un poquito el nivel del debate en esta carrera presidencial y parlamentaria que se nos acerca a pasos agigantados. Ahora, es una cuestión cultural, ¿eh? Y además es porque están evidentes, tú veís los productos y es evidente que hay una mafia detrás. Pues, es evidente que esto no fue un señor que en su casa empezó a hacer imitación de zapatillas. Oye, No son autodidactas. Habíamos dado este dato hace algunos programas, Así para es. dimensionarlo. En Estación Central, número de toldos azules, más de 5.000. Y en época de Navidad, cerca de 7.000. O sea, 7.000. de eso estamos hablando. O sea, para nutrir esa cantidad de locales, O sea, es un feria de persa. locales, entre comillas. Sí, me llamó la atención. Estuve la semana pasada en Nueva York, por eso no estaba acá con Carlos. Y me llamó la atención. No recuerdo haber visto antes comercio ambulante en Nueva York. En el metro y en las Y calles. que venden ropa, cartera. Juguetes. Porque en Europa hay harta cartera. Falsificada, Cartera, claro, sí, el sí. Vaticano, en Lo que pasa es que hay Italia, algunos muchas cosas locales en falsificadas. algunos barrios
no quiero estigmatizar, pero hay algo que ha sido súper tradicional que se venden imitaciones. Sí. Pero esto en la calle, así con ¿cómo se llama? Con esas frases que Sí, para arrancar sí. rápido. O sea, igual que en Chile, una exportación no tradicional. Juan Francisco Gale. Mira, varios temas. Yo creo que es muy destacable la iniciativa y ahí un saludo a José Pacomio, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, y a desarrollar, Y a Cecilia Valdés, la vicepresidenta, de veras. y a se nos Cecilia olvidaban los Valdés, datos, efectivamente, a desarrollar estas medidas urgentes contra el crimen organizado, particularmente viniendo desde un actor que generalmente se involucra de manera solo colateral o desde la denuncia más bien en esto. Yo creo que hay un rol, y lo reconocen las 12 medidas, hay un rol del sector privado en la prevención particularmente y el combate al crimen organizado a través de la información. Quienes mejor conocen finalmente, y un poco lo que tú decías, Iván, lo que hay detrás de la última línea que uno ve, digamos, del vendedor ambulante. Hay una organización detrás, toda una máquina logística que permite ese comercio ilícito. Y hay un mercado ilícito, por lo tanto. Máquina logística millonaria más. Pues. Bueno, no estamos hablando de gente sin pobre lu- en ese sentido. sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pobre O sea, el vendedor, digamos. exactamente. Oye, con eso- las mismas lógicas del mercado organizado y formal. por Claro, eso te tiene que digo. tener bodegas, Entonces, logística, ¿quién mejor transporte. Y conoce? son además los mismos caminos, eso, bien interesante Sí. lo que Sí, tú po. dices, Quique, porque si uno analiza las rutas por donde entra básicamente la droga, por donde entran las armas, en general el fuerte es nuestra frontera norte y especialmente la frontera con Bolivia. Claro, la brecha. Y es el mismo lugar por donde entra toda esta mercadería ilícita, el fuerte, digamos. Y hay tres cosas que yo diría respecto a eso. Uno, ¿quiénes son los que mejor conocen cómo funcionan los mercados? No son las policías, claramente. Entonces ahí hay un rol del sector privado de entender dónde está la demanda por estos productos y cómo se operativiza la oferta por estos productos. Eso podría haber una contribución muy potente desde el sector privado. En segundo lugar, información sobre estos mercados. Porque fíjense en algo. ¿Cuál es probablemente el producto más lucrativo del comercio ilícito? El cigarrillo. Cigarrillo. Y eso tiene dos elementos que son clave. Uno, tienen alta tributación. Por lo tanto, todo lo que vaya por fuera del mercado formal tiene un margen gigantesco que se lo Enorme. apropia el contrabandista, el distribuidor. Mucha, pero mucha plata. Exactamente. Y, por lo tanto, también hacer un análisis económico de cómo algunas medidas que tomamos para prevenir el daño en la salud, el daño ambiental o lo que sea, bueno, produce efecto en el potenciamiento del comercio ilícito. Y en tercer lugar, además la marginalidad y la vulnerabilidad de los que están en esa última línea. Tú lo decías muy bien. Finalmente, el tipo que termina vendiendo en el semáforo este producto es, o en la lona, Claro. no es un Ese tipo es que pobre, po. y no está aprovechándose de las grandes ganancias y utilidades que tiene el comercio ilícito. No, lo más probable es que esté ganando para el día. Probablemente. Probablemente, ¿no? ¿Ya? Ah, Y ahí, ojo que hay estudios de eso también. sí, ¿ah? a ver. sí. Y las cifras no son menores. O sea, una persona que se dedica a esto, no quiero incentivar con esto este mercado ilícito, pero no son pocas. Se habla de ganancias diarias que pueden ser cercanas a los 80, 100 mil pesos y por lo tanto si tú lo multiplicas por 20, 25 días, 2 millones puedes y andar por medio. los 2 millones No, de pesos. no, Claro. y, sí, bueno, pero 40 plata. incluso peor. En Es ese, desgraciadamente el Ahora, incentivo, ¿no es cierto? exactamente. Pero eso debe ser debajo del toldo azul, en una cosa un poquito más Seguramente. establecida, entre comillas, que la Seguramente. lona propiamente tal, ¿no? y esto lo quiero unir con tres elementos. Uno, solo para hacer la mención, pero el tema de la corrupción de los agentes del Estado, sean policías, sean funcionarios municipales, sean funcionarios públicos, lo que sea, bueno, hay que ponerle atención porque esto pasa por frontera, esto es controlado por aduana, esto después es fiscalizado por funcionarios municipales, por carabineros, y como veía el caso de que relataba Carlos, bueno, hay que ponerle atención a eso. La corrupción está directamente vinculada con el comercio ilegal y Oye, con y ocupa el mucho crimen espacio. organizado. Ocupa mucho espacio. Tiene Bueno, que tener bodegas para sin tener los duda, cigarros. sin duda. No es como el fentanilo, que es más inocuo. Esto es bodegas. No inocuo, es más fácil de esconder. más- claro. más chico. digamos. En volumen. sí. Claro, pero el tema de las cajas de cigarros, los cartones, tenés que tener una bodega. Y ahí solo le quise hacer la mención porque parte de la reforma que impulsamos, y ahí me tocó a mí personalmente y que ojalá se haya podido avanzar en eso, es la creación de la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros, que es que
se creó en el gobierno anterior, el general Yáñez la empujó mucho, porque es un equipo investigativo que se pone a disposición del fiscal para investigar hacia adentro. Como ¿Ah? el de la policía interna. Exactamente. Y que yo creo En que el caso de estos carabineros fue así, fue Bueno, una investigación interna. eso da cuenta de que se pueden llevar adelante medidas investigativas muy sofisticadas, como lo que te sorprendía a ti, que es poner un micrófono en una radiopatrulla para poder investigar efectivamente si es que hay delitos de corrupción. Y eso es bueno que las instituciones asuman esa carga, no como una denuncia pública, sino que como parte del control interno que tienen que elaborar. Claro, no como una amenaza. No, Todo lo contrario, como parte de su obligación. y no solo su obligación, sino que además parte de la lucha permanente por la legitimidad pública. Bueno, Es decir, buen punto. yo como institución ¿Qué tengo que... semejante a las cámaras GoPro que en su momento se Sin duda, estableció para sin- carabineros? sin La duda. misma lógica. Y por último, algo que también hay que valorar, la Fiscalía junto con la Cámara lanzó, creo que con ocasión del mismo seminario, una iniciativa de extorsión cero, justamente para que los comerciantes tengan un canal de denuncia especial con la Fiscalía en el caso que sean extorsionados por el comercio, por el crimen organizado, por bandas o O por los criminales. mismos policías. Bueno, ¿Qué pasó peor en Mex? todavía. ¿Te acuerdas? Que Exactamente. vendían protección. Que sean Mm. extorsionados a cambio de protección, a cambio de no molestar, a cambio de permitir el comercio legítimo en determinados lugares. Yo creo que una muy buena iniciativa, yo estoy de acuerdo con eso, y que nos trae a colación estos tres factores. Uno, el rol del sector privado en la prevención del crimen organizado. Dos, el combate de la corrupción como parte de la prevención del crimen. Y tres, las iniciativas de distintas instituciones para ponerse Oye, en... Para que vean la sofisticación de este crimen organizado, leía la otra vez, los tipos dijeron que está caro ahora el aceite de oliva. Aceite de oliva. Sí, pues carísimo. Carísimo porque hubo unos problemas con las cosechas de aceituna en España, entonces subió el precio, acá subió de 8 a 15. Empezaron a embotellar aceite de oliva, pero aceite de oliva que no es aceite de oliva. Falsificado. Claro. Mezclan oliva con, en el mejor de los casos, oliva con vegetal, oliva con canola. Eso se llama patear el aceite. Claro, Igual que la droga. Claro, porque Claro, adquiere, claro. porque adquiere el color. El Claro. color del oliva predomina. Pero llegaron a Cuando los mezcláis. falsificar botellas caras y le echaban cualquier cosa dentro, que incluso afectaba a la salud. O sea, ya es peligroso. Digo, ¿cómo los tipos pueden armar una empresa de aceite de oliva ahora en Chile? Te demoráis 2 años. Y los tipos inmediatamente reaccionaron al precio del oliva, que fue 2 años de precio alto. Bueno, tú tienes razón ahí. Increíble, Se me increíble. olvidó agregar eso, pero efectivamente, hasta dónde la permisología lo que hace es desplazar desde el comercio lícito, que requiere de todos los permisos, a el comercio ilícito, que se salta todas las filas, todos los controles sanitarios, tributarios. Bueno, los cigarros son falsos, más. Bueno, mira, ¿Cómo hay son de, falsos? hay de todo ¿Son- tipo. ¿Hay pirateado? O sea, Sí, hay cigarrillo falsificaciones. que es falsificado. Claro. Hay cigarrillo que es contrabandeado, Claro. es decir, producido ilícitamente en el extranjero y luego ingresado a Chile. Eso es muy común en mercados como para el paraguayo. Y De muy mala calidad. Y hay cigarrillos que son robados y que se venden en el Claro, comercio hay de todo. ilícito. Claro, imagínate. eh, Y lo que de decías todo tú, tipo, y la claro. gran ventaja que tienen, que si como no pagan los impuestos que paga el comercio tradicional, el precio es súper barato. Pero si de 5 lucas que cuesta una cajetilla, ¿cuánto es impuesto? ¿La mitad? por lo ¿70? menos? No, mucho Más, más. más. no, puede llegar a... seis y medio, 4. Puede ser, claro, puede ser a llegar al 80% porque 80%. Oye, acuérdense, de 5 lucas, 4 son Cuatro. impuestos. Acuérdense que O se lo el- vendí en lucas 500. y el lo impuesto ganaron. es por no va a la cajetilla, es por por el volumen, volumen, y por lo tienes tanto, razón, tienes entonces razón. no es fácil Es de difícil calcular qué calcular, porcentaje. No, pero Oye, más o menos eso. Y por eso los cigarrillos que se venden en la calle, el precio ronda los 2.000, digamos, y ahí es mil y mil, digamos. O sea, mil el costo y mil la ganancia. La otra vez una persona que trabajaban en una construcción, estaba conversando me dice, y le pregunté todos fuman, los vendían en el metro, Trucho. todos fuman trucho, porque Todos es fuman mucho más barato. Obvio. No, ahí se produce una distorsión. de es que precios por tremenda. eso a lo que Te iba te yo, matáis, pero además te cuesta menos. solo Claro. Y por lo tanto, Iván, se fuma más, ¿no? Sí, dale. Por eso también Claro. es un tema de salud pública, porque la gracia que tiene el precio alto del cigarrillo es que desincentiva su consumo. Po. Ah. Pero en la medida en que el precio vuelve a estar muy bajo, lo que termina haciendo es que tú fumas más un cigarrillo que de menor calidad. Ojo que se han hecho exámenes y se ha descubierto incluso que tienen hasta feca de ratón, ¿no?
O sea, efectivamente Los termina que fumando son cualquier cosa. truchos. Claro. ¿Cómo pe- olerá pe- la feca de ratón? O sea, es de peor Quemada. calidad, pero además fumas de mayor cantidad. No, si eso complejiza la conversación porque al final, en teoría, este es un impuesto correctivo. Lo que hace es pretende cambiar conductas a través de señales de precio. ¿No es cierto? Te cobro más caro porque te hace daño, entonces probablemente desincentivo debe tener el efecto, consumo. sí, Obvio claro, que por tiene, supuesto. obvio que tiene efecto, pero tiene un efecto que es indirecto, que Ahorita es que del margen. potencia el comercio ilícito o el comercio fuera de la formalidad informal de cigarrillos porque te ahorráis un porcentaje importante del precio. Oye, Carlos una Cajamarca. palabrita para terminar nomás, a propósito de lo que decía Juan Francisco, efectivamente aquí es clave el tema de las coordinaciones y yo diría que tiene que darse en 3 niveles. Una, la que hablábamos, la coordinación interinstitucional, ¿no es cierto? Aquí es necesario que las instituciones se coordinen entre ellas, por eso es importante el trabajo que se haga coordinadamente, en este caso concreto, entre aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía, las policías. Fíjate que la pena del contrabando ha aumentado en los últimos años, al principio Sí. era una pena muy, muy baja, en los últimos años ha aumentado, pero además, cuando se comete este delito a gran escala, tú cometes contrabando, cometes delito aduanero, cometes delito tributario, porque Sí. hay lo que se llama... Evadiste impuestos. Claro, hay Sí. comercio clandestino como delito tributario y hay lavado de activos, porque si te ganas una buena cantidad de plata, eso lo transformas en auto, en Claro, bienes raíces. y en un solo etcétera. acto. Exacto, entonces este delito para las grandes organizaciones puede ser perseguido por estas 4 tipos de conductas. Coordinación institucional. Lo segundo, la coordinación público-privada a la que hacía mención Juan Francisco. Y lo tercero, la coordinación internacional. Este es un tema donde tenemos necesariamente que ponernos de acuerdo con otros países. Oye, muy breve, pero un datito que me pareció interesante. McKinsey en 2024 hizo un informe que además nos da más herramientas para la investigación de esto, porque en teoría el lavado es fácil si es que es en efectivo, pero este informe de McKinsey mostraba que Chile tenía una cifra muy alta, y esto es consecuencia probablemente también de la bancarización durante la pandemia, una cifra muy alta, 81% de las compras presenciales se hacen con tarjetas de débito o crédito en Chile, lo que es muchísimo más alto que los otros países de Latinoamérica. 81% se hacen por tarjetas de Por crédito medio y débito, electrónico. y por lo tanto, ese 19% que está afuera es donde está el potencial peligro. Porque lo otro, si tuviéramos la tecnología y la coordinación interinstitucional suficiente, sería relativamente fácil de pesquisar, porque tenemos una transacción al menos a través Hay del una sistema traza. bancario. Con Juan Francisco Gari, con Carlos Cajardo y con Kiko Mujica estamos haciendo esta edición de Página 13. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera Mall, Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Espacio, tecnología y potencia. GS8, el SUV de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asientos para que nadie se quede abajo, con pantalla de hasta 14,6 pulgadas y conectividad avanzada. Cada viaje es una experiencia familiar, descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. En un mundo en donde cada vez más se hacen los despistados, en WOM decidieron ser más WOM que nunca, más reales, más apasionados, más comprometidos y más apañadores. WOM, nadie te da más. Santander ofrece más de 150 beneficios al mes para disfrutar, con descuentos exclusivos en marcas, restaurantes, comida rápida y más. Es posible encontrar la mejor opción en santander.cl/beneficios. Santander es el momento. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic. Incorpora Softland, el más completo software de gestión, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Pausa. Volvemos de inmediato con Página 3.